Mantenemos la sana distancia con nuestros colaboradores a partir de esta semana. Por el Hospital Abraham Mendieta, martes de debate. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Comenzamos, si te parece, contigo, Abraham. ¿Cómo ha sido la reacción del gobierno federal ante esta pandemia? Es una pandemia mundial. La pandemia es mundial, como lo determinó la Organización Mundial de la Salud desde la semana pasada, y comienzan a tomarse acciones a partir de esta semana. Hay anuncios a partir del viernes, gobiernos estatales tomando decisiones por separado. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno está atendiendo principalmente los focos de contagio, que es lo que hay que hacer en esa tan hablada fase 1 que ya nos has explicado hace unos minutos. Todavía se puede detectar de dónde viene el contagio y seguir con el monitoreo y con la atención a la gente. La propia Organización Mundial de la Salud, el señor Morales, ha felicitado al gobierno mexicano por la pronta coordinación, por la atención. Y bueno, y ahí cabe señalar que México, por ejemplo, está cerrando escuelas a solo aproximadamente 100 contagios. Eso es una medida que España tomó con 2.000 contagios y que Francia tomó con 4.000. Yo creo que es especialmente importante no generar alarma, porque empiezan las compras de pánico, porque se saturan los servicios sanitarios, incluso para gente que tiene emergencias sanitarias que no tienen que ver con el coronavirus, como puede ser un accidente de tránsito. Y bueno, pues yo te soy sincero, estoy viviendo el tema con especial afección personal, porque yo tengo a los papás en España en cuarentena, encerraditos en casa por disposición obligatoria del gobierno, y bueno, esperemos que esto pase cuanto antes. Sí, digamos, por experiencia familiar, sabes que si no se toman las medidas a tiempo, pues esto se puede desbordar. Es duro. Bien. Paul. Bueno, pues, a ver, lo dijiste muy bien en la pregunta que nos planteas aquí al aire a los dos colaboradores. Por un lado, los gobiernos de los estados tomando determinaciones, pero también yo quisiera sumar una sociedad organizada, un colectivo de la iniciativa privada, de las instituciones de educación superior, de las instituciones educativas privadas, que le ganan inclusive al gobierno, justamente viendo cuál es la ventaja de este asunto, que es un tema global, que es un colectivo, que no tiene que ver con países, sino con un colectivo que se llama seres humanos, y que todos somos iguales en el país, todos somos igual de vulnerables, y todos estamos en este asunto. Que podemos vernos en un espejo de una suerte de futuro, es decir, cómo ha avanzado en otros países, cómo ha avanzado en España, en Italia, en Francia, en China, y lo que viene para México entonces, eso nos permite tomar decisiones antes, justamente para prevenir y tener mucho mejores resultados. ¿Qué es lo que estoy viendo? Y me parece que todo México lo puede ver, que los estados de la República, algunos gobernadores, una gobernadora, se adelantan a las cuestiones del gobierno federal, que las instituciones educativas también se adelantan. No veo con claridad una política nacional de emergencia justamente para atender este asunto. Uno, en el tema, por supuesto, de evitar los contagios, de evitar que la pandemia crezca a los niveles que ha crecido en otro país y con ese ritmo de aceleración. Y dos, lo más importante también hacia futuro, hacia mediano o largo plazo, ¿cuál es el plan económico que tiene este gobierno federal? ¿Cuál es el plan que va a plantear el presidente López Obrador hacia lo que viene? Estamos viendo ya las calificadoras internacionales que nos dicen que pues nuestra economía al parecer estaba muy bien entero, porque va a -2 hasta -4%. Estamos hablando de la crisis económica más grande que va a sufrir nuestro país desde 2008-2009, que hubo una recesión internacional. Entonces, me parece que le están ganando la partida al gobierno federal. Muchos se están adelantando, la sociedad civil organizada, los colectivos, la industria, las empresas, justamente porque no hay una directriz nacional clara. Mientras vemos en la mañanera que se sigue hablando de la rifa, no rifa, del avión, que no van a rifar el avión, de cuestiones que nada tienen que ver con una emergencia mundial que debemos de atender de inmediato. Entonces, no hay directrices claras a nivel nacional, los estados tienen que salir con sus propias medidas, en lugar de que hubiera una medida federal, una medida del Estado mexicano, encabezada por el presidente, 1 y 2, también hacerse cargo, que no es solamente el jefe del gobierno del Estado mexicano, es el jefe de Estado, es la imagen que le da al mundo y a sus connacionales. Y andar de gira el fin de semana,
amenazar que va a seguir de gira en Oaxaca, que solo verá unos cuantos, pues me parece que lo único que hace es dar un pésimo ejemplo para la sociedad civil organizada, que como nosotros ahora desde nuestra casa podemos comunicarnos contigo, y que la gente está haciendo un esfuerzo inmenso, mayúsculo, económicamente hablando, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, para mantenerse en su casa, pero no vemos que haya un ejemplo a nivel nacional de parte del presidente. ¿Es así, Abraham, como lo detalla Paul? Bueno, yo creo que el presidente fue el primero que dijo que cuando López-Gatell, que es la autoridad sanitaria técnica de esta cuestión, se lo pida, parará con las giras, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante ir valorando fase por fase. Estamos en la fase 1. Todavía los contagios se pueden detectar de dónde vienen. La fase 2 y la fase 3 inexorablemente vendrán en algún momento. Y eso es fundamental tenerlo claro. El propio desarrollo de cualquier contagio hace que tarde o temprano se lleguen a esas fases con niveles más altos de contagio. La clave aquí es ralentizar lo máximo posible para no desbordar el sistema sanitario, para no generar alarma. Y en ese sentido está operando el gobierno mexicano. Reitero, se cierran las escuelas muchísimo antes que en países como Francia o España, que tenían miles de contagios cuando toman esa decisión. Es fundamental la coordinación con los estados, es fundamental la coordinación con los municipios, es fundamental el profesionalismo de los medios de comunicación informando en este tema, y te felicito a ti, Alejandro, y felicito a Milenio. Pero creo verdaderamente que en este sentido lo importante es hacer caso de las autoridades sanitarias. Ellos entienden, conocen el problema. Gatell es un especialista, y quien pretenda desacreditar a la autoridad técnica y sanitaria es posible que esté jugando demasiado con el tema. Bien, Abraham, Paul, se nos acaba el tiempo, les agradezco a ambos. Veremos qué es lo que anuncian mañana después de esta reunión de gabinete, cómo se conforman estos equipos y qué se sigue anunciando en los próximos días, a ver si ya un mensaje más unificado o si seguimos analizando caso por caso estados y el gobierno federal. Gracias a ambos, gracias Abraham, gracias Paul. Gracias a ti, Alejandro. Siempre. Gracias, Juan. Gracias, buenas noches.